Escuchas a Héctor Rosales en radio. 30 de enero de 2025, segunda emisión de este día. Trato de poner atención a todas las publicaciones que comparten a través de mi canal de Telegram y me ha llamado la atención esta. Se estrena en YouTube el nuevo documental La impureza, el desorden de las bestias. Porque las bestias, por lo general, son las que cometen actos de impureza. Supongo que desde el título podemos pensar que los seres humanos se asemejan más a los animales a través de los actos de impureza. Es un documental producido por el canal Agnus Dei Prod, disponible en YouTube. Ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias espirituales y morales de la impureza desde una perspectiva católica, a través de las citas bíblicas y enseñanzas de los santos. Se analiza cómo este vicio ha influido en la humanidad a lo largo de la historia. El documental da comienzo con una cita de la epístola de San Pablo a los romanos, o carta a los romanos, donde se advierte que la impureza es una consecuencia de apartarse de Dios, conduciendo a los hombres a idolatría, degeneración moral. A partir de esta premisa, explora eventos bíblicos como el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las penalidades sufridas por el pueblo de Israel como un castigo a su corrupción moral. La narración también hace un recorrido por la historia de la Iglesia, denunciando cómo la impureza ha llevado a desviaciones doctrinales, escándalos dentro de la jerarquía eclesiástica hasta la fecha. Se citan a teólogos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, quienes advirtieron de las consecuencias de la lujuria y la necesidad de pureza para alcanzar la santidad. Uno de los puntos centrales del documental es la relación entre la impureza y la pérdida de la gracia divina. Se sostiene que el pecado de la carne no solo corrompe el cuerpo, sino también el alma, volviendo a la persona incapaz de recibir las bendiciones de Dios. Enfatiza que la lujuria lleva a la ceguera espiritual, endurecimiento del corazón, esclavitud de las pasiones, lo que impide la verdadera conversión y salvación del alma. El documental también ofrece soluciones, no solamente expone la impureza. Entre los remedios está la oración constante, cierta mortificación corporal, confesión sacramental, devoción a la Virgen y una vida de penitencia. Subraya la importancia de practicar virtudes como la humildad y obediencia a Dios, muy útiles para evadir las tentaciones de la carne. Por último, finaliza con una exhortación a los fieles a perseverar en la lucha por la pureza, recordando que el mundo moderno está cada vez más expuesto a la inmoralidad y que solo una vida centrada en Cristo es posible resistir los embates del pecado. Otra de las cosas que he notado que han compartido es este pequeño artículo, presuntamente atribuido a una logia masónica italiana. Una logia masónica que los masones son los más grandes adversarios de la Iglesia de Cristo. Celebró públicamente en 2013 un mal, dicen. El gran maestre de nombre Raffi declaró: con el Papa Francisco nada será más como antes. Es una clara elección de fraternidad por una iglesia de diálogo que no esté contaminada por la lógica y las tentaciones del poder temporal. Un gran maestre de la masonería de Italia, de apellido Raffi, habría dicho esto. Dice, así que por favor dejen de criticar a Biden como masón, si no van a oponerse al Papa Francisco también. Bueno, pues habremos de ver qué tan confiables son estas citas, ¿no?
porque hasta donde yo entiendo, pues la masonería opera de forma secreta. No me es muy normal o común que abiertamente dijeran esto. Pero sí, bueno, pues el Papa Francisco ha dado una serie de declaraciones que son muy alejadas de la ortodoxia católica, como decir que, entre comillas, todas las religiones llevan a Dios, cuando solamente hay una religión, y obviamente que no todos los credos llevan a Dios. Son cuestionables las posiciones del Papa Francisco, sigue corriendo el tiempo, y nunca felicitó a Donald Trump por su triunfo electoral el 5 de noviembre de 2024, siendo que es el único presidente pro vida de los Estados Unidos en las últimas décadas. Definitivamente no le agrada a Donald Trump, y esto ha llevado a que muchas personas digan, es que ese papa forma parte de los mismos grupos, de la misma élite corrupta. Y también, bueno, pues es muy cuestionado porque se ha reunido con Nicolás Maduro, pero no se ha reunido de esa forma con Donald Trump. De hecho, Donald Trump ya le contestó algo al Papa Francisco cuando le criticó si era cristiano. Le dice, usted no puede poner en duda mi fe. Propiamente o doctrinariamente sabemos que Donald Trump no es católico, no está en la fe católica, aunque su vicepresidente sí que es católico, J.D. Vance, y se lleva muy bien con los católicos, ¿no? Más que con las sectas protestantes, porque hace poquito pues asistió a una, entre comillas, misa. No es una misa, para hacer misa tendría que estar presente Cristo, en el que una obispa feminista, militante gay y lesbiana le pidió que tuviera compasión por los delincuentes y por los sodomitas y lesbianas y feministas aborteras, etc. Obviamente que Donald Trump lo interpretó como una ofensa, y todos los cristianos debemos de interpretarlo como una ofensa, porque para empezar sabemos nosotros los católicos que las mujeres no pueden ser sacerdote, no pueden ser sacerdotisas, no pueden oficiar misas, no tienen esa autorización, no tienen esa potestad, y además utilizar un recinto sagrado, un templo, para militar con ideas que van francamente contra Dios, contra la naturaleza, contra la vida, pues está de más decir que esa señora con esa voz tan angelical, tan endulcorada, pues es una mentira, es una farsante. Estamos oyendo al ángel de la oscuridad, ¿no? Bueno, pues esto que ustedes me compartieron es de un grupo que se llama Padre Peregrino, y cita una fotografía, una captura de pantalla de la página de esta logia masónica que dice Grande Oriente de Italia. Recuérdese que cuando se dice Oriente, pues se supone que es una logia irregular. O sea, propiamente no estaría del todo constitucionalmente aceptada por el gobierno, y entonces ellos se dicen que son irregulares. Es relativo, porque en Francia la masonería ha tenido el poder durante tanto tiempo, y se hacen llamar el Gran Oriente de Francia como si fueran una logia irregular. También me hacen llegar esta publicación: el Papa Francisco impulsa, con el apoyo del patriarca Bartolomé, la causa de canonización de Ocio, con S, no con C, Ocio de Córdoba. Y vamos a valorar si esto es bueno o es malo. Si se han dado cuenta, pues la mayoría de los medios comerciales no le ponen ninguna atención a las cosas de la iglesia. Quieren que la gente esté en total ignorancia de lo que está ocurriendo. Dice, presidió el concilio de Nicea, Ocio de Córdoba. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, ha informado a la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España que su santidad el Papa Francisco, en audiencia concedida lunes 27 de enero de 2025 al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, ha tenido a bien firmar una promemoria presentada por el mismo cardenal prefecto para impulsar la causa de Ocio de Córdoba. Para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, presidido por Ocio, la diócesis de Córdoba prepara una exposición del 5 de abril al 5 de julio, bajo el título
símbolo, Luz de Nicea, congreso, que contará con los mejores especialistas de Nicea y tendrá lugar del 10 al 13 de junio. Bien interesante esto, ¿no? que están haciendo, porque es parte de la historia de la Iglesia. Y es una de las cosas que hace bien el Papa Francisco y pues bueno, lo ha autorizado y vamos a estar muy al pendiente. También estoy revisando que entre las cosas que han hecho bien en compartirme, que yo pongo mucha atención, es un video, desconozco de quién es, que se titula Liberales, que son los masones yorquinos, y conservadores, los católicos, los nacionalistas mexicanos, que casi siempre cuando dicen liberales y conservadores pensamos en el enfrentamiento que hubo entre la gente de Miguel Miramont, supremo líder del Partido Conservador de aquellos años, y el satanista grado noveno del rito nacional mexicano, Benito Juárez, el máximo traidor a la patria que intentó vender a México en 6 ocasiones. Bueno, pues el video pregunta, ¿quién traicionó realmente a México? Vamos a ver este video, una parte de este video. Yo no lo he visto, así que no sabría qué decir. Y es un video bien interesante porque ahorita, en este mismo momento, pues desde que detuvieron al Mayo Zambada, ustedes recordarán que él es el jefe supremo de la organización criminal más peligrosa e importante del mundo en cuanto a tráfico de drogas y asesinatos, conocida como el Cártel de Sinaloa. Ellos fueron financistas de la campaña de López Obrador y por eso López Obrador, cuando fue detenido, declaró que era traición a la patria haber arrestado al Mayo Zambada, que quería conocer con desesperación los nombres del piloto y de los sujetos que lo habían arrestado, que en este caso es un hijo del Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán López fue quien secuestra o detiene al Mayo Zambada porque llegó a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos para favorecer a su padre, para favorecer a sus hermanos. Ellos ya no quisieron seguir la lucha contra el todopoderoso pues gobierno de los Estados Unidos y dicen vamos a firmar un acuerdo con ellos para por lo menos disfrutar de nuestro dinero en los Estados Unidos, que yo creo que es a lo que están aspirando. Y López Obrador lo notorio fue que llamó traidores a la patria a todos los que hubieran colaborado en la detención del Mayo Zambada. O sea, el narco es patriótico. Luego tenemos aquella horrible carta que escribe, se supone que escribe López Obrador, diciéndole al Senado de la República que diga al gobierno de los Estados Unidos que cualquier intervención armada contra los cárteles de la droga significaría el alzamiento de grupos armados, así como una guerrilla patriótica defensora de los criminales de la droga. Y Sheinbaum pues ha tropezado una y otra vez diciendo esta semana que es traición a la patria o que es culpa de los Estados Unidos la violencia del narco en Sinaloa, que porque nunca debieron de detener al Mayo Zambada, que todo era maravilloso con el Mayo Zambada. Ya más narcotraficantes, más criminales, no se pueden ver los inútiles de Morena. Entonces, este video está en el canal de Yolo Camotes. Sí he visto algunos videos de Yolo Camotes. Creo que anteriormente ha tocado una amplia variedad de temas mexicanos. Recuerdo alguna vez haberlo escuchado hablar también de programas de televisión, sobre todo esos de tipo Televisa muy dramáticos. No sé si lo estoy confundiendo, pero recuerdo que también compartía algunos programas de ese tipo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice brevemente. ¿Qué es ser traidor a la patria? La traición a la patria es un concepto poderoso, cargado de emociones y frecuentemente utilizado como arma política. Más allá de su uso retórico, traicionar a la patria significa, en esencia, priorizar intereses personales de grupos extranjeros por encima del bienestar del pueblo, la soberanía y las instituciones que sostienen al Estado. O sea, si tomamos este concepto, pues traidores a la patria son en Morena porque priorizan los intereses del narcotráfico, y de Cuba porque se roban los recursos de México y los desvían a Cuba, son traidores a la patria. En el debate actual, las acusaciones de, entre comillas, traición han surgido en torno a la petición de una posible colaboración entre México y los Estados Unidos para combatir el crimen organizado.
La primer mandatario, Claudia Sheinbaum, y sus aliados han señalado esta propuesta como una afrenta a la soberanía. Sin embargo, esta postura ignora que la historia mexicana está llena de decisiones similares, muchas veces realizadas por los mismos liberales que hoy son celebrados como héroes nacionales. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy liberales y conservadores. ¿Quién traicionó realmente a México? Uno de los argumentos más utilizados para descalificar la colaboración con los Estados Unidos ha sido el recurso al nacionalismo. La primer mandatario, Claudia Sheinbaum, ha comparado a quienes proponen esta estrategia con los conservadores del siglo XIX que invitaron a Maximiliano de Habsburgo a gobernar México. Sin embargo, esta analogía histórica no se sostiene completamente. En realidad, fueron los liberales, liderados por Benito Juárez, quienes recurrieron a la intervención estadounidense en México, en especial durante la Guerra de Reforma. Durante la misma, Benito Juárez aceptó amplias concesiones hacia los Estados Unidos mediante el Tratado Magleno Campo, el cual incluía derechos de tránsito comercial y militar en territorio mexicano, además de permitir la intervención estadounidense en conflictos internos. Aunque polémico, Juárez justificó este acuerdo como necesario para inclinar la balanza a favor de los liberales. Mientras tanto, el presidente conservador Félix Zuluaga, quien tenía bajo su control casi la totalidad del país, rechazó una oferta similar de 25 millones de pesotes a cambio de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Zuluaga se negó rotundamente ante el embajador de los Estados Unidos en México, Mr. John Forsyth, defendiendo la integridad territorial con la frase: "La nación no está en venta". Este contraste cuestiona las narrativas actuales. ¿Es Juárez el héroe intachable y Zuluaga el villano absoluto? ¿O es la, entre comillas, traición más una cuestión de perspectiva histórica? Si Zuluaga hubiese aceptado, seguramente su nombre sería recordado en todos los actos oficiales. Habría monumentos, calles y hasta sería también llamado benemérito. Por su parte, Juárez sería recordado como un traidor. Pero como Zuluaga no se quiso vender al extranjero, hoy se le considera como el malo de la historia. Juárez solicitó que la Marina estadounidense interceptara 2 fragatas conservadoras que planeaban bloquear Veracruz mientras Miramón avanzaba por tierra. Estados Unidos actuó en consecuencia y en Antón Lizardo su flota logró neutralizar la amenaza conservadora, inclinando así la balanza a favor de los liberales. Juárez solicitaría nuevamente el apoyo estadounidense, esta vez para enfrentarse a Maximiliano, ofreciendo incluso cesiones territoriales como vender casi nada, solo la mitad del territorio de México, a cambio de apoyo militar y económico. Pero a pesar de lo tentadora que era esta oferta, el gobierno de los Estados Unidos, o mejor dicho, el Congreso de aquel país, rechazó comprar territorio nacional, por considerar que la cultura mexicana y la estadounidense eran muy opuestas y que el territorio que Juárez les vendía, como si se tratara de un tianguista ofreciendo chucherías, les sería muy difícil administrar. Es irónico que en contraste con la narrativa actual, fueron los liberales y no los conservadores quienes buscaron la intervención militar de los Estados Unidos. Un hecho que resulta paradójico si consideramos que el actual gobierno, o mejor dicho su movimiento, se proclaman herederos de esa tradición liberal. Pero hubo también otros episodios cuestionables. La Cena del Bosque de los Leones. Liberales como Lerdo de Tejada organizaron un banquete para representantes estadounidenses, rogando incluso la anexión de México a los Estados Unidos. En un video pasado les he hablado ya sobre este episodio. Valentín Gómez Farías trabajó arduamente, pero en debilitar al ejército mexicano durante la defensa de Texas, así como la invasión estadounidense de 1846. Incluso celebró la llegada de las tropas extranjeras a la capital como un supuesto alivio para el país, gritando de alegría desde el balcón de su casa y lanzando fuegos artificiales. Y ya si esto fuera poco, les organizó una comidita en su casa a los oficiales estadounidenses. No obstante, su nombre está con letras de oro en la Cámara de Diputados, se le celebra en ceremonias oficiales y varias calles, escuelas y edificios públicos llevan su nombre. Incluso sus restos se encuentran en la rotonda de los personajes ilustres. En la Revolución Mexicana, por ejemplo, líderes como Francisco Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón hicieron pactos con los Estados Unidos buscando apoyo militar y político para consolidar sus movimientos. Estas acciones, aunque prácticas, fueron vistas por muchos como compromisos que debilitaban la soberanía nacional. En la actualidad, la contradicción persiste. Algunos funcionarios de gobierno que proclaman un discurso nacionalista y critican la injerencia extranjera no dudan en disfrutar de vacaciones en los mismos países que señalan como enemigos ideológicos. Dígase, por ejemplo, Fernández Noroña, que le gusta ir mucho a comprar a las tiendas de Nueva York, pasearse por Aspen cuando hay nieve
Entonces, son los principales, ¿no? Los principales que les encanta disfrutar de todo lo bueno que tiene Estados Unidos, porque hay muchas cosas buenas en Estados Unidos, es una economía admirable, vibrante, pero pues estos narcosocialistas que todo el tiempo repiten lo que decía Hugo Chávez, que ser rico es malo, que es malo Estados Unidos, son unos mediocres, mentirosos, hipócritas y contradictorios. Escuchemos, por ejemplo, Cuba dice que quiere comerciar con Estados Unidos. Pues ¿no era Estados Unidos el imperio del mal por ser capitalista? Quieren dólares estadounidenses. De hecho, los envíos, o sea, el dinero que nos roba Claudia, se los tienen que enviar en dólares, porque ellos no quieren pesos mexicanos, eso no sirve para nada. Ya sean dólares o en especie petróleo, gasolina, tanques de gas, todo lo que ellos nos están robando en este momento con Claudia Sheinbaum, con López Obrador. Gustavo Petro, que decía que no iba a recibir a los colombianos que fueran deportados desde los Estados Unidos, Donald Trump le dijo: te cancelo tu visa y ya no vas a poder venir a Estados Unidos, e inmediatamente aceptó recibir a los delincuentes y, hago distinción, migrantes ilegales colombianos que ingresaron a los Estados Unidos, porque les gusta mucho disfrutar de Estados Unidos. Incluso varios de ellos prefieren atenderse en hospitales de esos países o dar a luz a sus hijos en lugar de instituciones de salud oficiales nacionales que tanto nos dicen son un ejemplo para el mundo. Dígase, por ejemplo, pues el corrupto, el ladrón López Obrador, diciendo que México ya tiene un sistema de salud como Dinamarca, y es mentira, ¿no? El nieto de López Obrador, de nombre Salomón López Adams, hijo de la sexoservidora Caroline Adams, ligada a la corrupción de Baker Hughes, una corporación Illuminati, pues fue a tener a su hijo a los Estados Unidos para que el tal Salomón naciera estadounidense. No quieren la nacionalidad mexicana porque esa no sirve para nada, porque tu pasaporte mexicano es rechazado en todo el mundo, prácticamente. Querían que naciera estadounidense. Ahí se cae la mentira del narcotraficante López Obrador y su falso patrioterismo. Se dice patriotismo, pero yo le digo patrioterismo porque es una farsa, no porque lo esté pronunciando mal. ¿Qué otro tenemos? Pues López Obrador, que ha padecido 3 infartos. ¿A poco ustedes creen que se atiende en el IMSS? Que se atiende en el ISSSTE, porque él como funcionario público le tocaría atenderse en el ISSSTE. Por cierto, el ISSSTE ha comenzado ya a matar niños por aborto por órdenes de Claudia Sheinbaum. O sea, los médicos del ISSSTE ahora están obligados a matar, no a salvar vidas. Otra más de las cosas tan horribles que está haciendo esa carnicera. Mire, estoy tan enojado que hasta llamaría perra a Claudia Sheinbaum porque se lo merece, pero voy a evitar hacerlo, porque no le voy a dar el gusto de a esos infelices de verme exaltado, y no voy a llenar el programa de adjetivos que puedan hacer pesada su escucha. En fin, este paralelismo histórico, convenientemente ignorado por los defensores de la narrativa oficial, cuestiona la congruencia de su discurso. Si el gobierno se proclama heredero del juarismo, ¿por qué demonizar un enfoque de colaboración internacional que en el pasado fue determinante para superar desafíos nacionales? O peor aún, ¿por qué nadie parece acordarse, por lo menos en el gobierno, de que los liberales quisieron que los Estados Unidos nos absorbieran? ¿Acaso esto no calificaría como traición a la patria? En el México de hoy, la traición no se encuentra en buscar colaboración internacional, sino en actos que destruyen las bases mismas del Estado, tales como, número 1, la corrupción y la impunidad. Estas perpetúan un sistema débil que permite al crimen organizado infiltrarse en las instituciones. Número 2, el enriquecimiento a costa del pueblo. Priorizar intereses privados o extranjeros mientras el bienestar colectivo queda relegado. Número 3, el abandono de las instituciones. Desatender problemas estructurales como la desigualdad, la inseguridad y la falta de oportunidades. Y por el contrario, buscar soluciones prácticas como una colaboración coordinada con otros países para enfrentar el crimen organizado es una medida responsable si se hace respetando la soberanía. Nadie desea que un país intervenga unilateralmente en México con un quítate que ahí te voy, pero sí todos deseamos que termine la ola de inseguridad y violencia que parece tocar a todos los ciudadanos del país,
excepto por alguna misteriosa razón, a los altos funcionarios. Según encuestas recientes, alrededor del 46% de los mexicanos tienen una visión favorable de la colaboración con los Estados Unidos para combatir a los cárteles de las drogas. Además, se ha observado que cerca del 70% de los encuestados prefieren un esquema de colaboración basado en operaciones conjuntas, es decir, México y los Estados Unidos combatiendo el crimen organizado. La estrategia actual de abrazos no balazos que inició la administración pasada, aunque en discurso bien intencionada, mostró limitaciones frente a un problema de magnitud transnacional. El narcotráfico opera más allá de las fronteras, y contrario a lo que se crea, pero eso se los debo para otro video, este no ha penetrado los gobiernos de México y los Estados Unidos, pues fueron ellos mismos los que lo crearon y siguen solapando. Enfrentarlo requiere esfuerzos conjuntos entre ambas naciones. Sin embargo, el discurso nacionalista ha impedido explorar esta posibilidad con apertura, dejando al país atrapado en políticas que no han dado resultados contundentes. Llamar traidor a quienes plantean soluciones prácticas parece más una distracción que un aporte real al debate. La pregunta no es si buscar colaboración es traición, sino sin dejar que el crimen organizado siga creciendo y siendo un flagelo para millones de personas que solo desean vivir y trabajar en paz. ¿No es en sí ya una forma de traicionar a la patria? Ser leal a nuestra patria no es solo ondear la bandera, decir viva México, hacer mítines y marchas o recurrir a discursos nacionalistas. Es tomar decisiones difíciles en beneficio del pueblo, así como de las generaciones futuras. Enfrentar los desafíos actuales como el crimen organizado requieren soluciones integrales que incluyan fortalecer las instituciones, combatiendo la corrupción con mano dura y garantizar un Estado sólido. Implementar políticas de largo plazo que trasciendan intereses políticos inmediatos, comenzando con la niñez, dándoles valores éticos, cívicos y morales lejos de ideologías pasajeras o políticas, pues quien crea una niñez fuerte tendrá una nación poderosa. Buscar alianzas estratégicas, las cuales respeten la soberanía, pero reconociendo la necesidad de enfrentar problemas globales con esfuerzos compartidos. La verdadera traición no está en colaborar, sino en ignorar la magnitud de los problemas que enfrentamos y permitir, por acción u omisión, que el país siga siendo devorado por el crimen, la corrupción y la desigualdad. Dejemos de usar el término traidor como una herramienta política y enfoquémonos en lo que realmente importa: construir un México más fuerte, seguro y justo para todos. La lealtad a la patria no se demuestra con palabras grandiosas, discursos ni símbolos vacíos. Nuestra nación no exige héroes perfectos, pero sí ciudadanos comprometidos, que la amen con hechos y trabajen incansablemente por su bienestar. Traicionar a la patria no es buscar soluciones, sino cerrar los ojos ante sus problemas, ignorar sus heridas y permitir que nuestra hermosa patria se desmorone bajo el peso de la indiferencia. Pues la verdadera traición está en dejar que la corrupción y el crimen echen raíces, en permitir que el mal avance sin resistencia. Salvar a la patria del mal que la acecha no es una tarea de unos pocos, sino un deber de todos los que la llamamos hogar. Me encantó el video, creo que tiene una sensibilidad para explicar las cosas, porque evidentemente quien es traidor a la patria es Claudia Sheinbaum y López Obrador, aunque no los menciona, yo siempre los menciono directamente. Dejar que el narcotráfico haga lo que quiera sobre México, eso sí es traición a la patria. Autoritarismo, que dice Claudia Sheinbaum que ya no puede quitar narcogobernadores ni narcoalcaldes, que porque eso sería autoritarismo, no. El autoritarismo es dejarlos. Se quedan porque yo lo digo, porque a mí se me hincha la regalada gana, dice Claudia Sheinbaum, porque son mis narcogobernadores, porque tengo mi pacto con el cártel de Sinaloa. Y no voy a romperlo, porque han matado a unos niños, que no nos interesa porque ni siquiera votan. Así piensa ese reptil inmundo llamado Claudia Sheinbaum. Pues excelente video el que nos comparte Carlos Bonilla. Yo creo que no te molesta si te menciono, ¿no? Ahí me lo dejas en los comentarios o en un mensaje si podemos mencionar. Gustavo Duque, que también algunas veces nos comparte videos y artículos. Yo creo que tampoco le molesta, él es de Colombia. Es uno de los colaboradores también de este programa. Pues todos quienes quieran aportarme algo, he tenido el problema de preguntarles si quieren que los mencione en mis emisiones o si prefieren que no lo haga. Yo digo que sí quieren que los mencione, ¿verdad?
También he puesto atención que me compartieron el siguiente vídeo que se titula 1848, comienzo de la eugenesia. Está en un canal que se llama On Air Ediciones. Ediciones porque si no diría ediciones, sería Editions. Es muy reciente, lo publicaron el 25 de enero de 2025 y dice: el año 1848 marca un momento crucial de la historia de Occidente. Fue un periodo de revoluciones que estallaron en Europa, empujadas por demandas de reformas democráticas y libertades individuales. Movimientos que no lograron sus objetivos, su impacto transformó profundamente la política. Es el lugar cuando surge el auge de la eugenesia. Para quienes no sepan qué es la eugenesia, pues es la eliminación de los menos aptos por parte del gobierno para mejorar la raza del pueblo. Regímenes eugenésicos, pues era por ejemplo el régimen de Hitler, que eliminaba a los enfermos mentales, procuraba que los extranjeros no se reprodujeran o no adquirieran la nacionalidad alemana, limitaba los cargos públicos para determinados grupos raciales por motivos también de seguridad nacional, que eso como tal no es eugenesia, porque eugenesia es de bien hacer. Entonces buscaban que los mejores perfiles genéticos, las personas más con características físicas mejores, inteligentes, sin deformaciones o taras genéticas, fueran los que más se reprodujeran, evitando que se reproduzcan los alcohólicos, porque está confirmado que los hijos de los alcohólicos pueden tender al alcoholismo, igual los nietos, no sé en qué consista. Y también pues otras personas con características no deseables. Ahora, esta política llevada al extremo, pues sabemos que se puede prestar para genocidio y crímenes, porque nadie tiene el derecho de privar de la vida a una persona que ha nacido con síndrome de Down. Y en la actualidad pues el aborto se promueve en países como Dinamarca para matar a los niños que tengan algún problema de nacimiento, ¿no? De origen. Es una crueldad y forma parte del mundo, entre comillas, moderno. Ahora bien, digamos que en el periodo de la modernidad sí podría ser 1848 el inicio, el auge de la eugenesia. Digo, yo no he visto tampoco este video, vamos a escucharlo a ver qué nos parece. Eugenesia y democracia, dice. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, se habla de que los espartanos practicaban la eugenesia. ¿Sí? Niños que nacían mal, los arrojaban desde un monte, no me acuerdo bien cómo se llama, Taygeto, monte Taygeto o algo así. Soy muy malo para recordar nombres de la antigüedad, y los arrojaban al abismo porque no eran aptos. Según las leyendas, no sé qué tan romantizado pueda estar. Los romanos durante un tiempo pues querían liquidar a todas las niñas porque pensaban que únicamente favorecía tener hijos hombres para integrarlos al ejército. Roma siempre fue una nación bélica. Y entonces encontramos como distintas formas de eugenesia. Favorecer o tratar de mezclar los genes con los mejores, ¿no? Evitando que se reproduzcan los peores. Por eso en la India, por ejemplo, existían castas raciales y que nunca se mezclaban, ¿no?, entre ellas. Porque un chandala pues era un descastado, se me olvidó el nombre de la otra casta, pues no podían convivir con las castas raciales más altas, que también tenían un, entre comillas, significado en su credo. Vamos a escuchar entonces esto, pero la eugenesia como tal científica vendría a ser darwinismo social. En Estados Unidos, la fundadora de las clínicas de aborto, públicamente porque ella era financiada por linajes Illuminati, Margaret Sanger, pues ella tenía como propuesta, a través del aborto, eliminar o reducir a los negros, porque consideraba que era la raza más fea que había en los Estados Unidos y que tenía que ser eliminada.
o al menos limitada. También los indios, los mexicanos sobre todo con rasgos muy indígenas, pues quería exterminarlos mediante el aborto. Y ahí en California hubo políticas financiadas por la Fundación Rockefeller y por la Fundación Carnegie para, por ejemplo, que una mujer iba al médico y sin darse cuenta ya la habían esterilizado en alguna intervención. O sea, podía, por ejemplo, un parto, pero en ese mismo momento, sin que ella lo supiera, la esterilizaban. Hace poco vi un video de Marcel García, él es un youtuber de España, y había entrevistado a una mexicana que se había atendido en el IMSS y que tenía una historia similar, que la esterilizaron sin su consentimiento. A últimas fechas, yo estoy viendo muchas parejas, hombre-mujer desde luego, que no tienen hijos. Y tenemos la sospecha de si estas personas no están estériles, habrán sido esterilizadas. Obviamente yo no puedo preguntarle eso a las personas, porque podrían tomármelo a mal. Pero yo noto que hay muchas personas, muchas parejas que se casaron de más edad que yo o como de mi edad, no tienen hijos. No sé si no les gusta la idea de tener hijos, si no creen que el matrimonio tenga que estar abierto a la vida para tener hijos, pero no tienen hijos. Y entonces me he preguntado, si quieren tener hijos y no pueden, ¿acaso habrán sido víctimas de un proceso de esterilización? Pero son muchas personas, más jóvenes que yo también, que ya están en unión libre, no se casaron, pero no tienen hijos. Y esto es muy extraño porque, aunque fuera por un accidente, que se oye muy feo, ¿verdad? Pero digo, por un accidente podrían tener hijos y no los tienen. ¿No será que nos están impulsando ya desde por ahí las instituciones de salud alguna política en ese sentido? Hasta la fecha, que yo tenga entendido, no existe una inyección que te pueda dañar los genitales como para dejarte estéril. Hay algunas intervenciones que pueden dejar estériles a hombres, sobre todo relacionadas con las paperas, pero yo no tengo conocimiento de que exista actualmente una tecnología que pueda dejar estéril a un hombre o a una mujer. Forzosamente tiene que ser una intervención quirúrgica. Déjeme decirle que si ustedes son católicos, si un hombre se hace la vasectomía, es un pecado tan grave como puede ser que una mujer se ponga un DIU, porque además la SAT creo que es de cobre, ¿no? De plástico, de hierro, es un dispositivo abortista, porque si te puedes embarazar con un DIU, una mujer se puede embarazar con un DIU, pero esa nueva vida, ese óvulo fecundado, se va a caer porque está esa cosa de metal ahí. De hecho, corres el peligro, y esto nunca a nadie se le dice, que si tienes un DIU, se puede gestar, aún y con la presencia de esa cosa, una vida, un óvulo fecundado, ya prácticamente un niño. La vida del ser humano comienza desde la concepción, aunque sea así de pequeño, casi microscópico. Cuando empieza esa división celular y se empieza a multiplicar y a especificar cada célula, pero de todos modos te va a ocasionar un aborto haberte puesto un DIU. Te puede matar además haberte puesto un DIU. Porque sí se puede gestar aunque esté esa cosa ahí. El DIU siempre es un dispositivo abortista. Ya dirá la mujer, yo no me he embarazado porque tengo esta T, pero estás abortando constantemente. Así que ponte a pensar en lo que estás haciendo y en las cosas que estás recomendando, porque puede haber por ahí alguna mujer ya con hijos, ya con cierta vida, que le está diciendo a las jóvenes, ponte un DIU, no te vayas a llenar de hijos. No, es que el DIU es puro aborto.
es matar. Entonces, pónganse a pensar mucho en la irresponsabilidad de las cosas que se dicen. Yo cuando era muy, pero muy joven, pues obviamente tenía opiniones muy poco sustanciales sobre determinados temas. Pero algo que siempre decía era que si había un supuesto derecho al aborto, yo me acuerdo, quinceañero, yo decía, pero es que al padre también se le tendría que consultar si él está dispuesto a que se haga, a que maten, o a que no decía que maten a un niño, sino que se practique un aborto. No tenía yo las premisas sobre todo correctas, pero algunos maestros que eran masones me miraban con un odio inmenso, porque decían, es que eso no, pues es que es un derecho compartido, yo pensaba. Ahora sé que no es tampoco un derecho compartido, que el papá y la mamá quieran que un niño se muera, pues no, porque es el derecho de un menor a vivir, es una vida ya aparte. Vamos entonces con este video de 1848, Eugenesia y Democracia. ¿Qué significa esto? Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a descubrir conexiones históricas ocultas, del tipo que probablemente no te enseñaron en el colegio. Ajá. ¿Te imaginas que ideas que hoy consideramos peligrosas y discriminatorias tuvieron sus raíces en un momento histórico que se supone que impulsó la democracia? Interesante. Pues eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Y todo comienza con un año que quizás hayas olvidado, 1848. Fascinante, ¿verdad? 1848 fue un año de revoluciones, un grito de libertad que resonó por toda Europa, desde las calles de París hasta el corazón del Imperio Austriaco. La gente se levantó exigiendo cambios, exigiendo Y democracia. espera, revoluciones por la democracia. Que se supone que ese fue un momento de progreso, ¿cómo es que se relaciona con ideas discriminatorias? Ahí está la clave. Antes de 1848, Europa estaba dominada por poderosas monarquías que se unían para aplastar cualquier intento de reforma, Entiendo. que se fundieron en el Volja del monero de reforma. Entiendo. La felicitacia. Sí, ¿no? Prusia y Austria, la llamada Santa Alianza, tenían como objetivo mantener su control absoluto y frenar cualquier atisbo de liberalismo. Vale, entiendo. Pero, ¿qué significa liberalismo en este contexto? No me refiero al sentido político actual. Buen punto. En aquella época el liberalismo se refería a ideas como los derechos individuales, un gobierno limitado, y la participación de más personas en la toma de decisiones. Básicamente ideas que amenazaban el poder absoluto de las monarquías. Ya veo. Las Bueno, pues yo creo que esa definición de liberalismo sería apenas de ahora. Porque en realidad lo que ellos querían pues era meterse en los asuntos de la iglesia y en los asuntos de la fe, redefinir hasta los nombres de los días, del mismo calendario. No, no era una limitación del poder del Estado, era una ampliación. Yo sí creo que era una más poder porque buscaban meterse con otras cosas que los reyes cristianos no lo hacían. No, los reyes cristianos no buscaban una reingeniería social, no buscaban cambiar todo el orden natural de las cosas como sí lo hicieron los liberales. revoluciones de 1848 pusieron esas monarquías contra las cuerdas. Exacto. Y aunque no todas las demandas del revolucionario se cumplieron de inmediato, 1848 obligó a los gobernantes a al menos aparentar que abrazaban el lenguaje del liberalismo, para no perder el control. Pero claro, no todo era tan bonito como parecía. Ajá. Aquí es donde entra la hipocresía política que mencionaba nuestra fuente, ¿no? Decir una cosa y hacer la contraria. Precisamente. Y esta hipocresía allanó el camino para la búsqueda de formas de socavar los avances democráticos que se habían logrado. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Nuestra fuente lo describe con crudeza. Hablando de la aparición de la eugenesia, ¿podrías explicar a qué se refiere exactamente? La eugenesia era un movimiento pseudocientífico que surgió a finales del siglo XIX. Su objetivo era mejorar la raza humana mediante la selección artificial, lo que a menudo tuvo consecuencias horribles. Pero ¿cómo se conecta esto con los eventos de 1848? ¿Cómo se pasó de la lucha por la democracia a algo tan terrible? Recuerda que las revoluciones habían empoderado a las masas, otorgando a más personas el derecho al voto y a la participación en el gobierno. Esto aterrorizó a las élites, que temían perder su poder. La eugenesia les proporcionó una herramienta para justificar la privación de derechos a aquellos que consideraban no aptos para participar en la democracia. Es escalofriante pensar que un movimiento así ganara fuerza. Y lo hizo. Imagínate que se te considerara no apto para tener hijos simplemente por ser pobre. Esa era la realidad a la que se enfrentaban muchos.
bajo las políticas influenciadas por la eugenesia. La pobreza se veía como un signo de inferioridad inherente, a menudo vinculada a una supuesta falta de sangre germánica. O sea que utilizaban la eugenesia para justificar la marginación de los pobres y así mantener el statu quo. ¿Y qué ejemplos concretos hay de cómo se aplicaba esta discriminación? Bueno, algunos países implementaron políticas de esterilización forzosa, segregación e incluso genocidio, bajo la bandera de la eugenesia. La idea era eliminar a los indeseables del conjunto de la población. Es terrible pensar que una ideología tan perversa se presentara como un avance científico. ¿Y hasta qué punto estas ideas siguen presentes hoy en día? Podemos ver ecos de la eugenesia en nuestro tiempo. Esa es una pregunta muy importante, que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Lo que está claro es que el legado de 1848 es una espada de doble filo. Impulsó la democracia, pero también generó ansiedades que alimentaron prácticas discriminatorias, con las que aún estamos lidiando. Efectivamente, la pregunta de si aún existen ecos de la eugenesia en la actualidad es crucial, y para responderla debemos mirar a nuestro alrededor con ojo crítico. Piensa en la retórica política actual, en los argumentos sobre quién es digno de tener derechos, quién es lo suficientemente inteligente para participar en el gobierno. Dices que esos argumentos, aunque se disfracen con un lenguaje diferente, podrían estar bebiendo de la misma fuente que el movimiento eugenésico. Es algo que como mínimo debemos considerar, y esto subraya la importancia de comprender la historia. No se trata solo de fechas y nombres, sino de entender las fuerzas que han moldeado nuestra sociedad y cómo el pasado sigue influyendo en el presente. Entonces, Mire, vamos a pensar que, bueno, yo de inicio de su programa tengo que rechazar completamente aquella hipótesis que están manejando, aquella explicación en que dicen que el liberalismo le dio el poder a las masas. No es cierto. El liberalismo le dio el poder a la burguesía, es decir, a los ricos extranjeros que no tenían título nobiliario y que no tenían derechos de nacionalidad para ocupar los cargos que querían quitarle a los reyes, a los príncipes, a los duques, a los condes cristianos. Por cierto, no todos muy cristianos, también había masones que colaboraron en la caída de la monarquía cristiana, de las monarquías cristianas de Europa, pero nunca se le dio el poder a las masas, a los pobres. El liberalismo le dio el poder a los ricos, a los judíos acumuladores de capital principalmente, a los masones, que querían ocupar esos cargos públicos, que querían dirigir el país, y les estorbaba obviamente la monarquía cristiana. Luego otra cosa que mencionan, dicen que les dio el poder, ¿no? No fue así, lo reitero. Hablan de que la eugenesia se utilizó para considerar que había personas que no están aptas para ejercer el voto. Bueno, si eso fuera la eugenesia, vaya que estaría bien, porque un barrendero no podría tener el mismo valor del voto mío o del voto de una persona educada. No puede tener, nuestra opinión no puede valer lo mismo. Como mi opinión probablemente no pueda ser la ideal si la comparamos con un multimillonario que da empleo a 30,000 personas en una nómina. Yo creo que la opinión, por ejemplo, en temas económicos de esa persona puede tener mayor valor que la mía. Yo fundamentalmente creo que sí hay personas que no deberían de poder votar. Por ejemplo, si recibes un programa social, debería de quitarte inmediatamente el derecho a voto, porque tienes un conflicto de interés al momento de estar recibiendo dinero del gobierno. Puede que tú estés votando por el dinero que te da, a pesar de que el presidente sea un asesino, un ladrón, un terrorista, una persona que le gusta dividir al país y sacar beneficios del odio. Por eso es que no todos deben de votar. De hecho, la democracia, como la concibieron los griegos, las mujeres no votaban. Digo, yo no tengo nada en contra de las mujeres que voten, pero las mujeres no votaban, ni tampoco todos los hombres podían votar, únicamente los sabios. Y sí, la realidad de las cosas es que si se le diera el poder al pueblo, a la gente común,
y fuera simplemente por mayorías que se determinara todo, estaría muy mal el país. Está muy mal el país si vamos a convertirnos en una demagogia. Porque tú no le vas a ir a preguntar cómo tratarte el cáncer al primer drogadicto que ves en la calle. Imagínate que para que tú tuvieras que ser operado del apéndice o de algo, pues agarraras, le preguntaras o tomaras a cualquiera que estuviera en la calle, pues es una tontería. Tú le darías las llaves de tu coche a cualquier borracho de la calle, pues tampoco. Bueno, pues imagínate que para decidir quién gobierna, sí se hace eso. Le das las llaves de México a cualquier idiota, perdónenme la expresión, que cumple 18 años. ¿Qué hizo ese tipo para poder votar? Nada más cumplir 18 años y está recibiendo más de 8,500 pesos de un régimen maldito y asesino de su programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una desgracia. Por eso digo, no todos tienen derecho a votar, no deben de votar todos. Solamente debe de votar a las personas que saben. Y deben de tener las personas la humildad de reconocer que no tienes nada que decir, que tu opinión realmente no vale porque no sabes del tema. Pero eso es difícil para muchas personas, porque yo escucho personas de la tercera edad que dicen, a mí me vale, a mí me dan dinero y voy a seguir votando por Morena aunque estén las cosas como estén, porque me dan el dinero. Y los muchachos que ya menos que muchachos parecen otra cosa, alcoholizándose, comprando latas y latas de cerveza de una T, pues también dicen, yo voy a seguir votando por Morena porque me da dinero. Y me da más dinero que el dinero que le dan a mi papá en el trabajo. ¿Cómo la ven? Por eso les digo, es una... No le voy a decir así porque los perros no son tan malos como Claudia. Las perras no son tan malas como Claudia. Pues es un ser del mal, vamos a decir. Es un ser perverso, es una corruptora. Es una pervertidora del mundo, Claudia Sheinbaum. Ella es la perfecta personificación de una Jezabel, de una Atalía, que es otra de las grandes putas que podemos conocer a través del Antiguo Testamento. Es una mujer de pecado, de vicio, de fornicación, de todo lo que se puedan imaginar. Ella es una especie como de dínamo del mal, porque sí, el país ya estaba mal, pero ella magnifica todo lo malo. Es la ramera judía, es la gran puta internacional, posada en el lugar donde no debería de estar, que es la presidencia, desde la cual puede despachar el mayor mal para todos nosotros. Todo lo está pervirtiendo, todo lo está enlodando. ¿Sí? Es un ser supremo de maldad y de crueldad, de infinitas proporciones. Es el enemigo. Si volvemos a 1848, ese año que aparentemente desencadenó tantos cambios, ¿qué podemos aprender de quienes lucharon por la democracia en aquel entonces? ¿Qué nos puede enseñar sus luchas sobre cómo luchar por un mundo más justo e igualitario hoy en día? Lo fascinante de 1848 es que no fue una sola revolución, sino una ola de levantamientos en toda Europa. Personas de todos los ámbitos de la vida, con diversos orígenes e ideologías, se unieron en torno al objetivo común de la reforma democrática. Eso es realmente inspirador. Demuestra que la acción colectiva puede ser poderosa, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Exactamente. Y nos recuerda que el progreso no es inevitable, requiere vigilancia constante y voluntad de desafiar el status quo. No podemos dormirnos en los laureles y dar por sentado que los derechos y libertades que disfrutamos hoy en día están garantizados para siempre. Vale, entiendo el paralelismo. Pero, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? Asegurarnos de que las conquistas de 1848 no se pierdan. ¿Cómo podemos identificar y combatir esos ecos de la eugenesia en nuestra sociedad? Creo que la clave está en ser ciudadanos. Pues yo lo que estoy notando es que como que ellos tienen una visión muy favorable a todas estas doctrinas del liberalismo y no se dan cuenta que el liberalismo propone al ser humano como individuo aislado de todo su entorno.
es una forma de fomentar cierto egoísmo y desconocer lo que son la comunidad, desconocer el papel de Dios pues en la comunidad. Y ese es el defecto que tiene este video o este programa de radio, que suena muy dinámico y suena muy bien, pero tienen ahí esas falencias, ¿no? En 1848 no fue una época dorada de recibir derechos. Fue la España católica la que reconoce los derechos humanos, antes llamado derecho de gentes, que reconoce, a diferencia de los ingleses, que los indios son personas, porque los ingleses nunca creyeron que los indios eran personas. Los españoles reconocen que los indios son seres humanos, sí, atrasados, comían carne humana, adoraban demonios, no conocían la rueda ni el círculo, que es bastante extraño. Una sociedad sumamente atrasada y bárbara, pero eran seres humanos. Y se les tenían, y por ser seres humanos, pues son también hijos de Dios y merecen trato digno y no se les puede exterminar. El liberalismo, diferente a lo que está diciendo On Air Ediciones, el liberalismo acabó con eso, porque el liberalismo dice que no existe Dios. El liberalismo desconoce, por tanto, que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como el ser humano es como cualquier piedra, perro, pollo, pues se le puede matar, se le puede exterminar si no te gusta su color. ¿Quiénes fueron los que hicieron esta clase de atrocidades? Los seguidores de Darwin, porque Darwin es el que establece que los seres humanos eran una evolución de monos, una teoría que hoy está más que desacreditada. Y de esa forma, pues se termina determinando pues que la existencia humana no tiene ningún valor, no tiene nada de extraordinario. La existencia de un ser humano es igual, exactamente igual, según Darwin, que la de un pollo, que la de un perro, que la de un gato, que la de una rata. No tiene ningún valor. Y son los valores del liberalismo y del naturalismo y del naturismo, que es otra corriente también herética, que sobre todo les encantaba a los masones de Inglaterra, como Sir Winston Churchill, ese gran dirigente militar y político Illuminati asesino, uno de los peores asesinos de la historia, junto con Stalin, junto con Roosevelt, junto con Hitler, junto con Mao y tantos asesinos que ha dado el ateísmo, porque todos esos son hijos del ateísmo, de la masonería también. Entonces, bueno, pues yo creo que este video no hace clic conmigo, no me convence su exposición. Ciudadanos informados y comprometidos, debemos estar atentos al lenguaje que se utiliza, a las suposiciones y motivaciones subyacentes a ciertos argumentos o políticas. ¿Quién se beneficia de dividir a las personas en función de su inteligencia o valía? ¿Quién gana poder cuando se margina o silencia a ciertos grupos? No, yo lo que pienso es que sí, todas las personas tienen dignidad humana, pero no puedes tú preguntarle sobre ingeniería aeronáutica al tipo que vende tacos en la esquina. ¿Dije algo malo? No. No vengas a mí a preguntarme sobre farmacoquímica avanzada, porque seguramente yo no te podré decir nada. No vengas a preguntar sobre un tema pues de determinada complejidad a una persona que tiene a lo mejor un problema de no haber podido desarrollarse profesionalmente o de tener por lo menos la primaria o la secundaria. Fíjate, también pienso eso, Yo tengo una concepción muy distinta de la democracia. Pulir las opiniones, que elijan los mejores. Pero todos van a reclamar con soberbia que ellos son los mejores y que ellos deben de elegir. Por ejemplo, yo digo que para poder votar primero tendrás que tener cierto grado de estudios, ¿no? Comprobar un estilo de vida honrado, tal vez, ¿no? Porque ya estuvo bueno de que el narco vote con balazos.
y siempre gana todas las elecciones el partido narcotraficante, asesino y pederasta Morena. Son preguntas que todos deberíamos hacernos constantemente. Pero más allá de identificar estas dinámicas, ¿qué podemos hacer para contrarrestarlas? Podemos empezar por educarnos a nosotros mismos y a los demás, no solo en el sentido tradicional de libros de texto y aulas, sino a través de un compromiso con el aprendizaje continuo, buscando diversas perspectivas y desafiando nuestras propias suposiciones. Es decir, ser proactivos en la construcción de nuestro conocimiento, en lugar de simplemente aceptar pasivamente lo que nos han contado. Exacto. Necesitamos ser pensadores críticos, cuestionar las narrativas que se nos presentan y profundizar en las complejidades del pasado. Y por supuesto no basta con pensar críticamente, también hay que actuar. Por supuesto, hablar contra la injusticia, apoyar a los marginados, defender políticas que promuevan la igualdad y la oportunidad para todos, involucrarse en movimientos sociales, votar a conciencia. Hay muchas formas de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. De acuerdo. Y supongo que también es importante recordar que la historia no es algo que sucedió en el pasado y ya está. Es algo que estamos creando todos los días con nuestra acción. Pues fíjense que últimamente he pensado que más que votar a conciencia, porque a veces todos pueden ser malos, y todos pueden estar amenazados por un solo actor político, como es en el caso de México, en que se obligó a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez a entregarle la presidencia a la asesina Claudia Sheinbaum. Yo digo que más que pues votar a conciencia deberíamos de tener los instrumentos para obligar al gobierno a hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que lograr romper las seguridades del gobierno, los instrumentos o las independencias del gobierno, para obligarlos a hacer estrictamente lo que queremos nosotros. Que no se pueda salir de eso. Por ejemplo, que López Obrador se robó 800 millones de pesos y se los dio al Teletón. Eso no. Claudia Sheinbaum se roba 900 millones de pesos al finalizar 2024 y se los regala al Teletón. Sin ningún derecho. Nadie le autorizó, nadie te dijo que podías hacer eso con el dinero. Te robas 9,000 millones de pesos y se los regalas a Cuba. Nadie te dijo que podías hacer eso. Primero, ¿cómo organizar a la gente para obligar a alguien como Sheinbaum y a quien sea, sea panista, sea priista, quien esté en la presidencia, pero que los podamos obligar a hacer lo que nosotros queremos? Con todos los instrumentos que pudieran ser. Es que no tenemos esos instrumentos. Es que los que han redactado las leyes nos han dejado sin armas para poder agarrar del cuello a Sheinbaum y obligarla a hacer lo que nosotros queremos, que es para lo que está. Está para que haga lo que nosotros queremos, no lo que ella quiera. Y siendo, peor aún el caso, una extranjera, no es mexicana, que está ocupando la presidencia y que eso sí es algo histórico, porque nunca antes había gobernado un extranjero abiertamente. Y fíjese cómo es que ella no puede hablar mal de Maximiliano de Habsburgo porque él era austriaco. Y fue muy buen gobernante, el archiduque. Maximiliano I de México y su esposa Carlota de México, que ella venía de Bélgica. Son los únicos dos casos en que han gobernado México abiertamente extranjeros. Pero bajo el esquema de una monarquía, en el caso de Maximiliano, que Maximiliano vino porque lo quería el pueblo de México, porque así lo quería el pueblo de México. Y en el caso de Sheinbaum, pues viene porque así lo quería el narco. Y es una pésima gobernante. Es la peor gobernante que hemos tenido. Bueno, la primera mujer en ocupar la presidencia y la peor de todos. Porque propiamente es una marioneta de López Obrador. Vamos a terminar con este video. Totalmente de acuerdo. Tenemos el poder de dar forma al futuro, pero necesitamos estar informados por las lecciones del pasado. Y la historia de 1848, con sus luces y sus sombras, nos ofrece una valiosa lección sobre la fragilidad de la democracia y la importancia de luchar por ella día a día. Es una reflexión muy potente. Y creo que en este punto de nuestra inmersión hemos proporcionado a nuestro oyente mucha información para reflexionar. Desde las apasionantes revoluciones de 1848 hasta el insidioso auge de la eugenesia y los ecos de estos eventos en nuestro propio tiempo. Ha sido un viaje intenso. Sin duda. Y espero que este viaje haya inspirado a nuestro oyente a seguir explorando estas cuestiones por su cuenta, a profundizar en la historia, a desafiar sus propias ideas preconcebidas
Pues en eso puede gustar, ¿no? Que llaman sobre un tema un tanto espinoso del que obviamente a los gobiernos no les gustará hablar. Pero fíjate cómo es que de alguna forma Morena ejerce esto de la discriminación. Porque si tú votas por el Partido Acción Nacional, tu voto vale la mitad del voto de, por ejemplo, alguien que vota por Morena. Y esto está plenamente confirmado. ¿Por qué? Porque al momento en el que se hizo la contabilización de votos, se descubre que Morena es una minoría. O sea, aquí en México nadie tiene mayoría. Ninguna fuerza política ha logrado convencer a más del 60% de los mexicanos. Llegan al poder porque es la minoría más grande, aparentemente. Pero es una minoría. O sea, el país está tan dividido. Y puedo decirles que son más de 60 millones de mexicanos que no quieren a Morena porque si no hubieran votado por ellos, hubieran votado por la narcopresidente Sheinbaum y no lo hicieron. Entonces ellos son la minoría más grande. Sí, es la minoría más grande porque han utilizado el dinero público para comprar y para corromper y pervertir jóvenes y ancianos. Pero eso no les alcanza, para ser el partido con más afiliados ni tampoco ser el partido que tenga el control de, por ejemplo, el 70% de los mexicanos, que tenga el voto del 70% de los mexicanos, no lo tiene. Ahora, no lo tiene, entonces, pues digo, si no lo tiene, pues de esa misma forma tendría que estar conformado el Senado y la Cámara de Diputados. Y lo que ocurrió fue que en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, Morena, que no tiene ese apoyo, tiene más del 51% para hacer reformas de todo tipo. Entonces eso quiere decir que el voto de cada morenista valió 3 veces. Es como si hubiera votado 3 veces una sola persona. Y en el caso de los panistas, que también tienen un fuerte apoyo, al menos en las recientes elecciones, partieron el voto a la mitad. Cada persona que votó por el Partido de Acción Nacional, su voto valió la mitad. Y ahí el enormesísimo fraude que muchas personas, podemos decir que fue un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado porque ¿cómo vas a decir que mi voto vale menos por haber votado por el PAN y el de un morenista, de un drogadicto, vale 3 veces que el voto de cualquier persona? Es bestial, pero esa es la realidad de las cosas. ¿Y quién te lo va a decir? ¿Quién te lo va a explicar así? Creo que solo yo. Pues les agradezco que me compartan esta clase de ideas porque quieren escuchar mi opinión. Y les digo, pues síganlo haciendo. Discúlpenme si a veces no tengo todo el tiempo para verlo todo. Pero es que hoy abunda tantas cosas importantes, me mandan notificaciones de aquí, mensajes de allá, mensajes de todas partes y pues yo digo que ojalá tuviera todo el tiempo para ver todo esto porque la mayoría de las cosas que me mandan vaya que sí son muy valiosas, pero yo ya tengo un sistema para archivar y en un momento dado cuando veo que tengo un rato libre pues me pongo a escuchar y digo aunque sea 10, 20 minutos y a ver qué puedo aprender de esto. Dice acá, el trío que lo dice todo, Trump, geopolítica y fronteras, Pisolito, Uribe y Ramírez. Este martes, el coronel Carlos Pisolito, escritor de CENEL, y Francisco Uribe, El futuro es ahora, y Marcelo Ramírez opinan. Pues no los conozco, no tengo el gusto de conocerlos, pero vamos a ver si luego lo escuchamos. El poder de la ley en punto de vista, el poder de la ley, con Alejandro Bermúdez. También, bueno, puede ser interesante. Análisis de noticias, justicia controlada, logias masónicas, logias y mafias unidas en Italia. WFWN dice, The Trumpian Restoration with the A. Michael Jones Culture Wars. Sí conozco a Michael Jones, es un escritor, tiene una revista que precisamente se llama así, Culture Wars o La Guerra Cultural, es de Estados Unidos y tiene muy buena información, sobre todo recuerdo sus artículos
sobre Michel Foucault, aquel filósofo progresista francés que ahora está acusado de abusar de menores de edad o de ser pedófilo. Bueno, pues yo puse mucha atención en el artículo de A. Michael Jones. Y bueno, tiene como portada a Donald Trump viéndose en un espejo con una corona de rey. Als Flag, Weekly News. Creo que la opinión de Michael Jones podría no ser favorable o muy favorable a Donald Trump. Y es que dentro del mundo de la derecha hay mucha gente que cree o que critica mucho su cercanía con la jerarquía del Estado de Israel. Que vamos a ver cómo la sortea, porque con anterioridad Donald Trump le dijo no a muchas cosas al Estado de Israel. El gran problema de la ciencia, físico y filosófico lo ponen al descubierto. The Will Project 311, Santo Olaya. Sí he visto los videos de Santo Olaya, es un muy buen divulgador de ciencia, me han parecido muy interesantes sus videos. También, bueno, voy a aprovechar ahora a ver si hay un tiempo libre para verlo. La Santa Sede publica documentos sobre inteligencia artificial. Ese me llama mucho la atención porque ya es algo así como oficial y yo le doy mucha atención, como la mayoría de los periodistas, a los documentos oficiales. ¿Por qué los progres quieren la dictadura y odian la democracia? Pues fíjese que más bien lo que odian es... lo que odian los progres es la decencia, la moralidad, tener que asumir obligaciones, responsabilidades, que no les van a dar dinero por hacer nada, es lo que les molesta mucho a los progresistas. El Islam y el protestantismo, la alianza que no conocías. Dice que hay un texto escrito por un tal Mehmet Karabela, que suena muy islámico, titulado Islamic Talk Protestant. Ese video se me hace que ha de ser muy interesante, porque dice que el protestantismo se alió con el Islam, contra el catolicismo, desde luego. Acá nos dice... The church has long pointed out the dangers of technology with the even early stage of scripture, nothing the connection between technology and the line of Cain. Bueno, eso es algo interesante. Dice que es una revista que se llama Crisis Magazine y que dice que la tecnología no es neutral. Dice que la Iglesia ha hablado sobre los puntos peligrosos sobre la tecnología y que hay que recordar que la Sagrada Escritura establece una conexión entre la tecnología y la línea o el linaje del asesino de su hermano, del fratricida Caín. Sí, se dice mucho que las ciencias, que sobre todo las técnicas, ¿no? Las herramientas y todo eso viene mucho del linaje de Caín. Pues es relativo, ¿no? Yo no hago esa interpretación del Antiguo Testamento, no comulgo mucho con esa forma de ver las cosas. Pero podremos decir que los grandes acumuladores de capital toda la vida se han robado los adelantos tecnológicos. La electricidad, por ejemplo, tan solo fue monopolizada por JP Morgan, un agente de Rothschild. El coche de combustión interna, el motor de combustión interna, pues el masón Henry Ford, que ahora sabemos que era una especie de subsidiaria de Rockefeller, de la petrolera de la Standard Oil. Y no es que ellos sean muy inteligentes, sino que como ellos tienen el dinero, los grandes capitales pues pueden financiar muchos proyectos de carácter tecnológico. Pueden manipular mucho eso, ¿no? ¿Qué otro video me mandas?
El dólar tiene problemas. Se cumplió la profecía de Don Orione con la presidencia de Javier Milei en Argentina. Falta cumplirse otra. ¿Cuál profecía? Hoy queremos hablar sobre una profecía de Don Orione en la que se está cumpliendo. Dice que Milei es el hombre gris de una de las profecías de Don Orione y Parravicini. Yo no creo en las profecías, discúlpenme. Si no son de un carismático cristiano, si no son del buen libro de la Sagrada Escritura, si no es una revelación de la Virgen, yo no creo en revelaciones de ese tipo, ¿no? Más bien pienso que hay personas que pudieron tener un sueño, que pudieron tener una idea o que hicieron una teoría de lo que pudiera pasar en el futuro y la plasmaron así. Y sí, no estoy diciendo que no quiero saber qué dijo Don Orione y Parravicini, pero no, les digo, yo no se queden con eso, o sea, yo no creo en profecías, en adivinaciones o así, cosas, o Nostradamus y eso, no creo en esas cosas, no porque la experiencia me dice que todo lo que aún no ocurre está sujeto a miles de cambios. ¿Por qué hay una profecía de Don Orione que se está cumpliendo hoy con la presidencia de Javier Milei si hoy mismo lo estamos viendo cumplida y esa profecía tiene una segunda parte que es impresionante? A ver, este video no se puede ver no está en YouTube, es un video de Foros de la Virgen. Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy queremos hablar sobre una profecía de Don Orione que se está cumpliendo. Un año después de la asunción de la presidencia de Argentina por Javier Milei, sigue la polémica de si Milei es el hombre gris de una de las profecías de Don Orione y Parravicini o no. Pero es una polémica sin sentido, porque hay una profecía de Don Orione que se está cumpliendo hoy con la presidencia de Javier Milei. Sí, hoy mismo la estamos viendo cumplida. Y esta profecía tiene una segunda parte impresionante, que vamos a contar aquí. Te vas a sorprender, te lo aseguro. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita, y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube, para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. San Luis Orione, un humilde sacerdote italiano, fundador de la congregación orionita y de los pequeños cotolengos, y alumno predilecto de Don Bosco, vivió en Argentina entre 1921 y 1937. Dios le otorgó el don de leer los corazones y el don de la profecía. Y algunas de sus profecías se cumplieron con asombrosa exactitud. Otras se están cumpliendo ahora y otras aún están por cumplirse. En 1935, Don Orione profetizó que un gran civil católico gobernará el país brillantemente, y habrá paz y prosperidad por muchos años en el siglo venidero, en nuestra época. Dijo que habrá una revolución francesa en Argentina, pero finalmente llegará la paz y la tranquilidad cuando un hombre del norte católico gobierne por muchos años. A este hombre lo llamó el hombre gris. En un momento caótico del país, a este hombre se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que debe hacerse cargo de la nación porque ha sido elegido por Dios para esa misión. Sin embargo, él no querrá aceptar, y debido a su negativa, un ángel causará la muerte de miles de personas. Don Orione afirmó que habrá un levantamiento civil y que el pueblo, lleno de ira, saldrá a las calles y un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. Entonces, varios hombres adjudicarán el título de hombre gris e intentarán ingresar a la Casa Rosada. Pero Dios pondrá un ángel que no permitirá la entrada de nadie que no sea el verdadero hombre gris. Y finalmente el elegido aceptará su misión. Todos lo reconocerán y gobernará con paz y prosperidad. Nadie sabrá de antemano quién es el hombre gris, ni sus padres ni la Iglesia Católica. Y misteriosamente señaló
que si la iglesia lo supiera, lo mataría antes de nacer. Los partidarios de Milei afirman que él es el hombre gris, porque está haciendo resurgir económicamente a la Argentina. Y sus contrarios dicen que es el antecesor del hombre gris, el presidente que será colgado en la Plaza de Mayo. El presidente Javier Milei fue elegido en noviembre de 2023. Debido a sus opiniones libertarias, se le considera de derechas y antiglobalización, y cercano a Donald Trump. Pero la dificultad de que encaje con el hombre gris profetizado por Don Orione es que no parece católico, sino judaizante. Aunque no sabemos qué tanto hay de conveniencia en la vinculación con la espiritualidad judía o de verdad. Milei está involucrado específicamente con el judaísmo de la Chabad Lubavitch, que es una denominación judía hasídica internacional con sede en Nueva York, que tiene alrededor de 3.500 centros en 100 países, cuya red mundial es muy fuerte económicamente. El séptimo líder de este grupo, el rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebbe, fue responsable de transformarlo en la potencia que es hoy. Los Lubavitch han promovido durante mucho tiempo la era mesiánica con la aparición inminente del Mesías, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y un nuevo orden mundial basado en las leyes de Noé, donde habrá una religión global bajo los 7 preceptos de Noé: no blasfemar, no adorar ídolos, no cometer inmoralidad sexual, no derramar sangre, no robar, no comer carne de animales vivos y establecer cortes de justicia. Y cuando esto se instale, los gentiles, o sea los cristianos, se darán cuenta de que el propósito de su existencia es servir a los judíos. O sea, que su teoría supremacista es que el judaísmo estaría por encima de las demás religiones. El Rebbe Schneerson enseñaba que es un deber de sus seguidores hacer que venga el Mesías y la era mesiánica. Y fue quien profetizó al joven Benjamín Netanyahu que sería primer ministro de Israel. Y hoy los Lubavitch tienen mucha influencia en el gobierno israelí. Y antes de ser presidente, Milei estudiaba la Torá con un rabino. La Torá... Fíjese que eso sí es muy malo, ¿no? Es muy malo escuchar que un líder sectario, como ha sido mucho en la historia del judaísmo, se atreva a decir que alguien tiene que gobernar, y sobre todo un carnicero, como es el caso de Benjamín Netanyahu. Que sí sabemos que Javier Milei se entiende muy bien con Netanyahu, nunca he escuchado que Milei pueda criticarle, pero además hay que recordar que, pues siendo como un jefe de Estado de Argentina, pues no podría ser lógico que él le reclamara a Netanyahu sobre cómo hace las cosas. Ahora, Javier Milei podría en un momento dado hacer cosas más allá de eso y apoyar cosas muy discutibles que hace Netanyahu, y entonces en ese caso sí que es condenable. Pero digamos que los resultados en Argentina parecen ser buenos. Yo sí sé que hay como a lo mejor gato encerrado un poco con Milei y el judaísmo, porque pues el judaísmo es sobre todo anticristiano, ¿no? Y él llega al poder cuando no se veía que pudiera hacerlo, y tiene sentido que haya sido apoyado por estos, por este grupo de rabinos, Lubavitch. Ahora, que sea apoyado por un grupo conservador del judaísmo no es tan malo como que hubiera sido apoyado por George Soros o por los Rockefeller o por alguna agenda ultraprogresista. Ya vieron lo que Javier Milei fue a decir al Foro Económico Mundial, que no apoya los abortos, que no apoya las uniones gay, que no apoya los cambios de sexo. Eso está bien, y supongo que son valores que en ciertos aspectos de la secta ortodoxa judía pueden sí que tener mucha correspondencia con la visión cristiana. Salvo en los detalles, van a ver que no es reconciliable, ¿no? Metiéndose en los detalles ya uno se da cuenta que no. Pero tendiendo puentes, y acuérdense que la política es eso, es buscar gente que más o menos pueda estar
acorde a nuestras ideas, pues sí que puede haber un grado de colaboración y eficiencia en esa forma de hacer política o en esa forma de impulsar políticas en Argentina. Es lo que los católicos llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y ha manifestado que está considerando convertirse al judaísmo. Y después de su elección, el sitio web Chabad Info de los Lubavitch se refirió a Milei como el primer presidente Lubavitcher de Argentina. Milei tiene una foto de Schneerson en la pared de la sala de reuniones de su casa. Y solo unos días después de su elección, y aún antes de ser juramentado como presidente, fue a visitar la tumba del Rebbe en Nueva York. Bueno, cuando empiezas a ver todo eso sí que te puedes poner nervioso, ¿no? Porque dices, no, este tipo no es cristiano, este tipo no es católico, este tipo no va por ahí. Pero tampoco he escuchado que Javier Milei tenga una política de vamos a cerrar iglesias, vamos a matar sacerdotes, vamos a matar monjas. O sea, también hay que moderarse. Yo les digo, la política se construye. ¿Quiénes son los poderosos del mundo? Vamos a aceptar a los poderosos del mundo, vamos a aceptar que nos gobiernen, en tanto hagan las cosas que nosotros queremos, a las cosas que nos convengan. Ya si viéramos una acción totalmente reprobable de Milei, pues entonces igual, guerra a muerte contra él, ¿no? Pero hasta el momento no digo que esto sea suficiente como para que yo pues desconozca las cosas que ha hecho, ¿no? Miren, por ejemplo, acá me mandan otro video que se le atribuye a un tal Greg Rees, así como el de la película. Rees se apellida. Y el video se titula Sionismo metido hasta la cocina en la próxima administración de Trump. Ellos le llaman sionismo superficialmente al hecho de que en el gabinete de Donald Trump hay varios políticos que nunca han manifestado una posición anti-Israel. Yo, como entiendo el sionismo, no es eso. Porque lo que yo entiendo por sionismo es favorecer el terrorismo islámico en Europa y en Estados Unidos. Y los funcionarios de Donald Trump no apoyan a grupos terroristas como Hamas o como el Hezbollah, que si nos ponemos a revisar algunas de las acciones de Joe Biden, sobre todo del cártel socialista, como por ejemplo lo que se descubrió hoy les comenté que 2.000 millones de pesos, sí, le estaba enviando Joe Biden a Claudia Sheinbaum, regalados para seguir fortaleciendo su narcorrégimen. Y el día de hoy nos enteramos que Donald Trump ha suspendido el envío de dinero, el envío de dólares a Sheinbaum. Sheinbaum es judía, ella sí la consideró como una sionista. Y sin embargo vamos a escuchar que Sheinbaum apoya al terrorismo de Hamas. Públicamente ella apoya al terrorismo de Hamas. Muy discreta, pero lo apoya. ¿Cuándo han escuchado que condenaran el ataque? Nunca. Como que ella trata de mantenerse aparte de eso, para ocultarnos, para no recordarnos que ella es judía, que ella no es mexicana y que no es católica. Hemos escuchado algunas veces a Javier Milei criticar severamente a la judía Sheinbaum. Y acuérdense también de esto, o sea, el judaísmo, todos odian a Cristo, todos lo desconocen como el Mesías. Pero dentro del judaísmo hay muchas sectas. Estos rabinos, por ejemplo, son raros, porque apoyan al Estado de Israel, apoyan a Netanyahu. Y los judíos ortodoxos aborrecen el Estado de Israel porque dicen que no es creación de Dios. Saben que no es creación de Dios. Hay un rabino que al menos yo tomo en consideración lo que él dice, su escritura. No soy seguidor, ni obviamente lo voy a llamar rabino, ni nada de eso. Sí, mi posición sigue siendo que él no es cristiano y que eso pues obviamente le pone una tacha encima, ¿no? Pero bueno, es un rabino que en algún momento denunció los crímenes que cometía Henry Kissinger y es un rabino que también ha denunciado
a los linajes Illuminati, algunos, no sé si todos, y que también dice que el Estado de Israel es una organización criminal, que es una creación del maligno para esclavizar al judío, pues sí. Yo estoy muy consciente de eso y me gusta lo que dice el rabino Marvin Antelman, así se llama. El rabino Marvin Antelman ha denunciado también que la estrella de 6 puntas es un símbolo satánico, lo cual es muy cierto, es fundamentalmente cierto, totalmente cierto. Y esas son la clase de judíos o de rabinos o de personalidades que yo consideraría en estima. Ahora, estos rabinos son más bien como un lobby político, los que están relacionados con Milei, que apoyan que exista el Estado de Israel, obviamente darle otro encauce, que apoyan pues la idea de que sí, que es que el retorno de los judíos a la tierra prometida y cosas de ese estilo. Vamos entonces con este otro video que dice Greg Reese, sionismo metido hasta la cocina en la próxima administración de Donald Trump. Pues me parece más bien que es un video de varios recortes de por ejemplo entrevistas a Elon Musk sobre cuando hablaba de apoyar los impuestos al carbono. Hace una lista, por ejemplo, de algunos de sus funcionarios, un video de Marco Rubio diciendo que él quiere acabar con los terroristas de Hamás. Pues eso no es malo, pero permítame decirles que eso no es malo, y que yo tengo como muy discutible la procedencia de este video, porque podría ser este video de alguna fuente cercana al chavismo o a la izquierda, que lo que quieren es favorecer el otro bando, ¿no? El hecho de que Donald Trump no tenga un enfrentamiento directo con Benjamín Netanyahu, al menos no lo hemos visto, no quiere decir que no le haya dicho que no a muchas cosas. Netanyahu le exigió a Donald Trump que matara a todos en Irán, que mandara un bombardeo masivo y que exterminara a toda la población de Irán. Y Donald Trump le dijo que no. Yo no sé hasta qué momento esta supuesta relación de amistad con el asesino, con el criminal Netanyahu, que les digo es un sujeto sumamente peligroso, es hoy el mayor carnicero del mundo, pueda seguirse extendiendo, porque le va a pedir algo a Donald Trump y Trump no se lo va a conceder. Hace unas semanas Trump liberó la venta, bueno, la entrega, porque ya se las había vendido Biden, 3,000 bombas pesadas que le estaban pidiendo. Pasamos con otra nota. Me mandan ustedes un video sobre cómo Fidel Castro y Hugo Chávez tomaron el poder. Dice que primero desarmaron al pueblo de Cuba. Ahora Claudia Sheinbaum inició un plan de desarme de la población mexicana. Los tiranos comunistas siempre desarman al pueblo antes de instaurar su dictadura para que las armas solo las tengan ellos. Pues sí. Y fue muy criticado porque por ahí del año 2012... Es cierto, hay que decirlo, María Corina Machado, que es actualmente la líder de oposición en Venezuela, pedía votos para que pasara una iniciativa de desarme de los venezolanos porque hubo un tiroteo en el que resultó muerto un niño. Y María Corina Machado, siguiendo la agenda progre en aquel entonces, que ya saben que los progresistas dicen que las armas son las que matan, que si no hubiera armas, que entonces no habría tiroteos. Falso. O sea, si tú quieres matar a alguien, lo puedes hacer con piedras, con cuchillos, con lo que sea. No es cierto que son las armas. Ahora, un arma en manos indicadas puede representar legítima defensa, y un arma en manos equivocadas puede representar un asaltante, un asesino, un sicario. Entonces, en tanto Sheinbaum desarma al pueblo de México, pues ella sí tiene a sus militares armados y tiene a sus narcomilitares bien armados para reprimir al pueblo, porque ella tiene mucho miedo de que se alce el pueblo. Sí, estoy muy de acuerdo con tu video. Esto viene de Political Bullying, o sea, el bullying político.
me mandas otro video que se titula La masonería, la Segunda República Española y la Constitución de 1931, mito o realidad. En este video exploramos la influencia de la masonería durante la Segunda República Española, la Constitución de 1931. Russian NGAD Concept Diagonal RC Model Haley Arconte supongo, ¿no? Arconte. Bueno, pues es un aeroplano. También lo voy a ver, ¿eh? Los franciscanos españoles de Guale, mártires de Florida, serán beatificados. Defendían la familia. 5 frailes españoles vivieron en el siglo XVI sin soldados entre los indios Guale, en amistad, hasta que un jefe quiso una... vamos a buscarlo ahorita. Voy priorizando la información que puede ser más fácil, más rápidamente asimilable, porque le digo, ustedes me mandan muchas cosas. ¿Qué es el eugenismo? Movimiento que promueve la idea de la superioridad genética, de Francisco Hill White. Francisco Hill White, dice, ¿qué es el eugenismo? El origen de la teoría que dicen los pobres son retrasados mentales. Es un enfoque muy económico y pudiera ser que no, ¿vea? Peter Criff. Ninguna sociedad en la historia ha podido operar sobre la base del relativismo moral. Muy cierto. Las femisurdas, NIMU. El Parlamento iraquí aprueba una ley que legaliza los matrimonios con niñas a partir de los 9 años, y siendo que lo está haciendo Irak, pues las aborteras no dicen absolutamente nada. El católico G.D. Vance, presidente de la marcha Pro Vida número 52, es una bendición luchar por los no nacidos. Pues esto no lo diría un sionista, ¿sí? Si ustedes están pensando que la administración Trump es sionista, que porque no tiene una opinión de destruir el Estado de Israel como la puede tener el terrorismo islámico, pues están confundiendo. No, el sionismo es un movimiento que busca destrozar todas las naciones. Y esta forma de hablar y su posición al aborto indica que no quiere la muerte de Estados Unidos. Ni de otros países, porque está suspendiendo el financiamiento de la USAID a muchos proyectos de ese tipo en México. Unas 150,000 personas participaron este viernes en la Marcha de la Vida de Washington, D.C. Se trata del primer acto pro vida desde que regresa Donald Trump a la Casa Blanca y desde la llegada a la vicepresidencia de G.D. Vance, converso al catolicismo, devoto defensor de la vida y que se sabe que será el sucesor presidencial después de sus 4 años de presidencia si Dios lo quiere. El vicepresidente se dirigió a miles de personas mencionando sus convicciones pro vida contra el aborto como padre católico y prometiendo que la nueva administración de Trump continuará defendiendo las políticas de defensa a la vida. No creo haber visto nunca una multitud tan alegre, dijo G.D. Vance mirando a la multitud reunida en el National Mall. Muy bien. ¿Por qué los obispos estadounidenses atacan los planes de deportación masiva de Donald Trump? Con estrictas políticas de inmigración de Trump, la USCCB y sus cortes Catholic Caritas y Catholic Social Services en conjunto podrían perder más de $2.400 millones en los próximos 4 años, una suma que en las colectas de las iglesias probablemente pueden reemplazar. Pues sí, es muy común que la gente religiosa caiga en el vicio de empezar a enamorarse del dinero, de las contribuciones para las causas filantrópicas. Y una cosa que es muy triste es que como son organizaciones, pues muchas veces el dinero va a otras cosas que no es propiamente ayudar. Donald Trump dice en respuesta a ¿quién es la fuente de esta información? Siempre hay que ver. Es el portal de noticias pro vida LifeSite News, porque ahora están muy enojados con la deportación. Donald Trump, en respuesta a las críticas del Papa Francisco, le declaró: soy un muy buen cristiano, porque el Papa dijo algo como: tal vez Donald Trump no es cristiano, ¿vale? Él desafía mi fe. Me sorprendió mucho leer esto, pero soy cristiano y estoy orgulloso de ello. Es vergonzoso que un líder religioso cuestione la fe de una persona. Estoy orgulloso de ser cristiano y como presidente no permitiré que el cristianismo sea objeto de repetidos ataques y debilitado como ocurre actualmente. Pues ya vimos que no hay una buena relación con el Papa. Iglesia Católica en los Estados Unidos
contesta oficialmente las órdenes ejecutivas del presidente Trump de esta manera. Muchas de las cuestiones que el presidente Trump aborda en sus recientes órdenes ejecutivas junto con las que pueden ser emitidas en los próximos días son asuntos en que la Iglesia tiene mucho que ofrecer. Algunas disposiciones contenidas en las órdenes ejecutivas como las entradas en el tratamiento de inmigrantes y refugiados, la ayuda exterior, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudican a los más vulnerables entre nosotros. Otras disposiciones de las órdenes ejecutivas pueden verse desde una perspectiva más positiva, como el reconocimiento de la verdad sobre cada persona humana como hombre o mujer. Bueno, o sea, ellos se manifiestan en contra de una amplia variedad de políticas, pero dicen, está bien que diga que solamente existe el género masculino y femenino. ¿Quieres la prueba científica más impactante de que Jesucristo es Dios? Jesús cumplió no una, sino 353 profecías del Antiguo Testamento, algo que va más allá de la casualidad. Y les digo, que ustedes me mandan cosas tan valiosas, tan preciosas como estas, pero tengo el problema de que es demasiado, o sea, tengo que saber cómo gestionar todo este conocimiento. ¿Por qué temen a la Virgen en el Vaticano? ¿Por qué quieren callar a la Virgen en el Vaticano? La Santa Sede y sus apariciones desde el Vaticano quieren ser suprimidas. Vamos a verlo posteriormente. El Vaticano expulsa sacerdote del sacerdocio, o sea, a un polaco que organizó una fiesta gay en una casa parroquial. La diócesis polaca de Sosnowiec ha confirmado la expulsión del estado clerical del sacerdote Tomás Zeta. A través de un comunicado, el obispado ha informado de los resultados de un proceso canónico contra el ex sacerdote Tomás Zeta, un polaco que organizó en agosto de 2023 una fiesta gay en la casa parroquial de la iglesia, que era párroco, y en la que uno de los invitados acabó desmayado. No lo están expulsando porque se haya desmayado el gay que fue a la fiesta, sino porque pues eso no se puede hacer en una iglesia. Oster, nadie se acercará más a Cristo porque cumplamos con demandas de la sociedad moderna. O sea, dice que la iglesia no se debe de someter a la sociedad moderna, dice Oster, un religioso, porque pues eso es lo que precisamente está apartando a la gente de Dios, está apartando a la gente de la iglesia. La falta de coherencia. Los senadores demócratas votan contra una ley para proteger a los niños que sobreviven al aborto. El partido de ideología woke, Partido Demócrata, Partido de Obama, de Hillary Clinton, de otros, a favor del infanticidio. Lo sabemos bien. El Parlamento iraquí aprueba una ley que legaliza los matrimonios con niñas a partir de los 9 años de edad. Hombres de edades muy avanzadas pueden contraer nupcias con niñas. ¿Y qué hacen las feministas? Callarse. Porque es un país islámico y los países islámicos les gustan que las niñas sean violadas. Trump le declara la guerra comercial al terrorista que preside, que es presidente en Colombia, dice Gustavo Duque. Estoy empezando un vivo para analizar. Bueno, es un video de alguien más. De alguien con quien últimamente no me llevo muy bien. Trump bajo presión. Los globalistas lo hacen ceder. Es de Agustín Laje. Bien, o sea, cuando hace esa denuncia de una guerra contra Gustavo Petro, un exterrorista del M-19, pues muy bien. Yo lo que digo es que Agustín Laje debería de informarse mejor y no andar dando opiniones favorables a alguien como Verástegui. Vamos con otra cosa. Y me regresó, aquí algo, hay mano negra, por aquí alguien me está moviendo las hojas. Voy a tratar de volver a donde estábamos, pero es tanto, y ya llevo casi 2 horas de transmisión. No se preocupen si de pronto ya me tengo que retirar, le seguimos después. Masonería, parte 12, los Illuminati y el nuevo orden mundial. Fuentes utilizadas para realizar este video. Bueno, hoy en día hablan mucho sobre los linajes Illuminati o sobre lo que dicen que son los Illuminati. Ustedes saben que yo les hablo de personas concretas. Nunca les hablo así de generalidades. No sé quién realiza este video.
podría ser obviamente muy interesante escuchar, intercambiar opiniones, porque además esa logia que fue creada en Alemania tuvo varias refundaciones. Bueno, tuvo una refundación muy significativa en los Estados Unidos, y habríamos de saber exactamente a qué se refieren con Illuminati o con élite o con la sinagoga de Satanás, que a mí es el concepto que más me gusta utilizar para referirme a todos estos que están en una secta y que acumulan el poder, mucha influencia sobre muchos aspectos de la vida en el mundo. Ahorita con la llegada de Donald Trump, pues sí que han sufrido un durísimo golpe aquellas élites, aquellos tiranos, porque son tiranos, ¿eh? Tú piensas que vas a la urna y que votas y que eliges cosas de tu país. No, ellos son los que determinan en gran medida todo lo que ocurre. Bueno, pues ahora sí que con 1 hora 45 minutos de transmisión, vamos a cerrarle aquí y seguimos posteriormente. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.